clase de hoy es integral de línea. Esta también se le conoce como integral curvilínea. Entonces vamos a trabajar con una integral de línea. Vamos primero a describir qué representa o cómo podemos nosotros definir lo que es la integral de línea. Integral de línea o integral curvilínea. Integral curvilínea. Bueno, existe la integral de línea de una función escalar. Entonces vamos a ver. Existe la integral de línea o curvilínea de una función escalar. Y también existe la integral de línea de una función una función vectorial o campo vectorial. Entonces vamos a estar trabajando con la integral de línea o integral curvilínea de una función vectorial o campo vectorial. Voy a poner aquí campo vectorial y lo mismo aquí. O campo escalar, ¿verdad? Y pueden ver. Campo escalar. Estas son las dos integrales de línea con las que se va a estar trabajando en este tema. Entonces, para la integral de línea de una función escalar es con la que vamos a iniciar. Las notaciones que vamos a utilizar son las siguientes. La integral de línea, vamos a decir integral, siempre es usando C porque se está trabajando sobre una curva. Ahora vamos a ver qué características debe tener. Y aquí van a encontrar siempre lo que sería el campo escalar o función escalar con la cual se trabaja. Puede ser una función escalar de 2, de 3, etcétera, variables, y generalmente la diferencial de longitud de arco en esta forma. Entonces, si nosotros vemos que esta es la notación o que se nos da una función escalar, vamos a requerir una integral de una función escalar. La notación para lo que representa la integral de un campo vectorial será de nuevo el símbolo de integral. Aquí una C que representa la curva sobre la cual se va a trabajar. En este caso, a diferencia, tendríamos aquí un campo vectorial. Y producto punto, producto escalar por la diferencia de R. Así. Esta sería una de las notaciones para poder representar la integral de línea de una función o campo vectorial. Otra de ellas podría ser la siguiente. Podrían decir también que es la integral. Sí, es lo mismo, nada más que representado de otra forma, y vamos a ver en su momento por qué. Podría ser producto punto por el vector tangente unitario asociado a esta curva por la diferencial de longitud de arco también asociada a la longitud de arco a la curva sobre la cual se está trabajando. Si desarrollan este producto escalar o producto punto, van a llegar a la notación llamada la notación diferencial de la integral de línea de un campo vectorial, que sería descomponer lo que sería el campo vectorial, ¿sí? Como vector que es, recordemos que está expresado en sus componentes escalares FGH. Entonces, si nosotros realizamos el producto punto con lo que serían las diferenciales, el vector que representa al vector diferencial de R sería diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Entonces, al hacer el producto punto de ambos vectores tendríamos esta representación. Es lo mismo, nada más que ya desarrollado el producto punto o producto escalar de estos dos vectores, quedaría de esta manera. Más la componente G por la diferencial de Y más H por la diferencial de Z.
Estas son notaciones que vamos a estar utilizando cuando se realice la integral de línea de un campo vectorial o función vectorial. Estas serán notaciones que utilicemos para realizar la integral de línea de una función escalar. También se puede utilizar otras diferenciales como la diferencial de x, la diferencial de y, la diferencial de z, si es que ya se está trabajando en una dimensión mayor. Y en este caso también podríamos trabajar incluso aquí el vector de diferenciales. Vamos a decir que el resultado de las integrales de línea, ya sea de una función vectorial o campo escalar, o la integral de línea de un campo vectorial, siempre nos lleva a un valor escalar como resultado. ¿Sí? Un valor escalar es el resultado de cualquiera de estas integrales. Cuando se utiliza la única ocasión en la que puedo obtener un vector de una integral de línea es cuando realizo la integral de línea de un campo escalar utilizando la diferencial de R en esta parte. Lo vamos a ver en su momento. Entonces, vamos a estar trabajando con integrales de línea de campos escalares o campos vectoriales. Voy a partir de la integral de línea de un campo escalar para explicar cómo se visualiza esta integral de línea o cómo llegamos a establecer la integral de línea de un campo escalar. ¿Sí? Bueno, para ello voy a hacer uso del concepto de integral y recordar cómo llegamos a establecer la integral a partir de área bajo la curva. Recuerden que aplicar la integral no es únicamente para el cálculo de área bajo la curva, sin embargo partimos de este concepto para poder explicar lo que representa una integral. Entonces vamos a recordar esto. Entonces voy a poner aquí recordar a la integral como área bajo como el cálculo de área bajo una curva. Cuando se trabaja en un plano, en el plano XY, y se tiene una función cualesquiera que representa una curva en el plano XY, una curva en el plano XY tendría una función escalar de este tipo, y igual a f de x. Entonces, si se desea calcular el área bajo la curva, lo que se hace es se establece un intervalo para los valores de x, y decimos desde x igual a a hasta x igual a b. Ese sería el intervalo en el que estamos trabajando el valor de x, que en este caso es la variable independiente. Vamos entonces a establecer n particiones de ese intervalo que no tienen por qué tener una amplitud igual, pueden ser cualquier amplitudes así, todas diferentes. Vamos a más o menos así, unas más cortas, otras más largas, en las cuales podamos nosotros determinar para cada uno de esos puntos en x, vamos a decir que x0 es a, y en este caso tendríamos x1, bueno aquí tendría x subíndice 2, x subíndice 3, x subíndice 4, x subíndice 5, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a un x subíndice n, que en este caso le correspondería a la b. Bueno, acá pongo la b. Estas particiones, aquí a ver si cabe x1 para que pueda ir, sí, aquí. Entonces, esas particiones que se realizaron para nuestro intervalo de x nos lleva a lo siguiente, que cada vez que yo deseo conocer esta longitud o este valor entre dos de los valores x, pues lo único que tendría que hacer es restarle al valor x1 el valor de x0, y entonces ya conocería yo la longitud entre x0 y x1. A esa amplitud o a esa longitud le voy a llamar pues el incremento en x1. Y así podré yo ir obteniendo los incrementos de las segundas celditas. La amplitud de cada una de estas celdas sería el x2, lo obtengo como x2
menos x1 y así sucesivamente hasta llegar a la y-ésima amplitud de esas celdas, considerando que estaría yo restándole al x subíndice y el x subíndice y menos 1. Y así obtendría yo las amplitudes de cada una de esas celdas, ¿sí? La diferencia entre valores de x. ¿Para qué quiero yo estas amplitudes? Bueno, porque cuando se va a calcular el área de estos área bajo la curva, lo que voy a conformar va a ser una serie de rectángulos, como ustedes recuerdan. Así, bueno, y una serie de rectángulos que estarán representando así su sumatoria, la suma de todas esas áreas, pues estarían representando el área bajo la curva. La base de cada rectángulo pues va a ser la amplitud de cada una de estas celdas. La altura de cada uno de esos rectángulos la voy a representar utilizando una x cualesquiera en el intervalo, en cada uno de estos intervalos. Vamos a decir una x cualesquiera, es decir, la primera, que va a pertenecer a ese intervalo, al primero. Desde x0 hasta x1 puede ser cualquier valor. Es decir, puedo decir que ese valor puede tomar incluso el valor límite inferior, el x0, o el límite superior, x1, o puede tomar cualquiera valor dentro de estos. Entonces, si yo establezco un x cualquiera en ese intervalo y la evalúo en nuestra función, estaré obteniendo una y que representaría la altura de este rectángulo. Y para poder conocer el área, pues entonces tendría que multiplicar base por altura o altura por base para poder obtener el área del rectángulo. Entonces, esta será la manera en que yo obtenga el área del rectángulo. Tendré entonces una diferente x que va a estar dentro de cada uno de los intervalos. Y puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. Y así llegaré hasta la y-ésima, ¿sí? Que se encontrará también desde y a menos 1 hasta x subíndice y. Entonces, ese y-ésimo valor será la que se asocia a la y-ésima celda o amplitud que tenemos entre estos dos valores x. Entonces esto llegará hasta la y-ésima, y menos 1 subíndice y aquí subíndice y. Entonces así estarán conociendo una x cualesquiera dentro de ese intervalo, dentro de cada intervalo, que me permitirá al evaluarse en la función obtener una y correspondiente que le dé la altura a ese rectángulo. Entonces el área del rectángulo podría yo decir que es igual a la base por la altura o a la altura por la base. Vamos en este orden. La altura en este caso sería la función que voy a evaluar para esa x cualesquiera dentro de este intervalo. Esta representaría el área de un rectángulo, el 1. Entonces voy a evaluar esta x para la primera celdilla, la que asuré, y en este caso tendría yo que multiplicarlo por la base, que en este caso va a ser el incremento en x, es decir, la diferencia entre x1 y x0, de esta longitud que se representa la amplitud de la primera celda. Entonces vamos a tomar esta área y vamos a sumarle a esta el área de todos los demás rectángulos, ¿sí? Vamos a decir también o recordar que se le llama norma aquella amplitud máxima de las celdas que tenemos. Entonces
la celda de máxima amplitud o de mayor amplitud o que tenga en la base su mayor longitud, esa es la que llamaremos norma. Entonces norma es la longitud o amplitud máxima, amplitud de la máxima, o sea, la longitud o amplitud máxima de las celdas. Entonces, aquella celda que tenga la longitud o amplitud máxima es la que representará la norma, y esta es la notación que utilizamos para representarla. Entonces, aquí tengo el área de uno de los rectángulos. Si quiero hacer la sumatoria de todas las áreas de los rectángulos, pues entonces es donde se utiliza el concepto de sumatoria o la llamada sumatoria de Riemann. ¿Sí? Es el matemático alemán del cual tomó el nombre de esta sumatoria, y entonces va desde i igual a 1 hasta n, que son las n particiones que se hicieron en ese intervalo, y entonces se estaría sumando la altura de cada uno de los rectángulos que se obtiene evaluando en i cada una de esas funciones. Esta sería la altura por la base de cada uno de esas celdillas. Entonces, al estar multiplicando base por altura de cada uno de los rectángulos, hacemos la sumatoria de todos ellos desde 1 hasta n y obtenemos entonces el área bajo la curva. Ahora, ¿cómo podemos aproximar esa área bajo la curva a lo que en realidad representaría el área bajo la curva? Pues puede haber dos formas. Una de ellas es considerando que la norma, es decir, aquella longitud mayor de la base de uno de los rectángulos, tiende a ser muy pequeñito o tiende a ser casi cero, o bien que el número de particiones que efectuamos en este intervalo sea muy grande, que hagamos muchas particiones del intervalo. Entonces eso nos lleva al concepto de límite que se aplica a esta sumatoria. Entonces, cuando aplicamos el concepto de límite y decimos esta sumatoria será muy aproximada al cálculo de área bajo la curva si se considera o bien que esa norma tiende a ser cero, o sea, tiende a ser muy pequeña, y esa es la norma, la de mayor valor, entonces las demás van a tener todavía una amplitud menor. Si tiende a ser muy pequeña, o bien que el número de particiones que se realizan en ese intervalo tiende a ser muy grande. Y cuando eso ocurre, entonces estamos afinando el hecho de que los rectángulos son cada vez, su base de los rectángulos es cada vez más pequeña, porque el número de particiones o fue muy grande, o porque la norma, aquella celdilla que tiene la máxima amplitud, pues es también muy pequeña. Entonces, al momento de afinar esto, la aproximación al cálculo de área bajo la curva, pues es mayor. Y eso se logra entonces de esta forma. Y esta es la representación que nos lleva a decir que el área bajo la curva lo efectuamos con una integral que representa esta sumatoria llevada a su máximo, es decir, considerando que tenemos una función que representa la curva, el valor de y de la curva, ¿sí?, por un delta x, que en este caso va a representarse con la diferencial de x. Esta es una integral que en este caso tenemos que definir entre un valor a y un valor b, que son los límites del intervalo que define a x. Entonces, esto estaría representándose una integral definida, porque estamos considerando ambos límites, integral definida, y que va a calcular el área bajo la curva de esta función. Bueno, pues si esto representa el área bajo la curva, ¿sí?, definida en el plano XY y sobre el eje X, una integral de línea
podría yo representarla utilizando un concepto similar de la siguiente forma. Vamos entonces a borrar esto y a ver de qué manera podría yo aplicar esto al cálculo de un área. Pero ahora ese área considerémoslo de la siguiente forma. Se supone que ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Aquí están nuestros 3 ejes coordenados. Y ahora consideremos una curva cualesquiera. Ahí están, una curva. Y ahora lo que vamos a calcular va a ser área, pero va a ser el área bajo una superficie, todo lo que se encuentra bajo la superficie y sobre la curva. Eso es lo que se va a calcular, en este caso, con una integral de línea. No es el único concepto al cual se aplica la integral de línea, de igual forma que no es el único concepto que se aplica para una integral como la conocemos hasta ahora. Calculamos área, pero podemos calcular muchas otras cosas con una integral. De igual forma, especifico. Esta es una forma de definirlo o de llegar a establecer cómo podríamos representar la integral de línea de un campo escalar. Sin embargo, no es la única aplicación. Entonces vamos a considerar el área bajo una superficie. ¿Quién es la superficie? Es la que está representándose como z igual a f de x, y. Utilizo la función escalar que representa una superficie. Este es el escalar z, que está en función de las variables x, y que me llevan entonces a establecer todos los valores z para cualquier punto en el plano coordenado XY. Vamos a ver cuál es su valor z. Para cualquier punto XY consideraría cuál es su valor z. Pues entonces voy a utilizar lo siguiente. Vamos a decir también que esta curva, voy a borrar entonces esta parte, esta curva la puedo representar por comodidad en su función vectorial o utilizando la función vectorial de una curva, o bien las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta curva para poder llegar a establecer toda la integral de línea en términos de ese parámetro. Entonces, la curva la puedo representar con su función vectorial de esta forma. Es una curva que voy a trabajarla en principio solamente en el plano XY. Entonces, para este concepto lo voy a trabajar solamente como R de t, cuyas componentes son solo dos, una en I y otra en J. ¿Sí? Es un vectorcito, o es el vector de posición de todos los puntos que están formando dicha curva, o que son puntos de la curva. Entonces, tiene solo dos componentes y pueden también utilizar las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Tal y como se vieron en su momento, las ecuaciones paramétricas de la curva serían la componente x es igual a la primera componente de la función vectorial o vector que representa esta, y es igual a la segunda componente. Estas son las ecuaciones paramétricas asociadas a una curva. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estas dos representaciones para la curva, están dadas en función o términos del parámetro t. Y entonces voy a establecer un intervalo. Necesitamos un intervalo en el que trabajar. De igual forma como se tenía un intervalo en x, ahora necesitamos que t se encuentre entre un valor, entre un intervalo, o pertenezca a un intervalo entre a y b. Entonces voy a considerar un intervalo para esa curva en el cual vamos a obtener el área sobre la curva y bajo la superficie. Entonces, desde que t es igual a a hasta que t es igual a b, voy a estar utilizando todo este intervalo de la curva para poder obtener. Cuando nosotros evaluamos t igual a
en la función vectorial, en las paramétricas, obtendremos un punto cuyas coordenadas pues van a ser una X y una Y. Vamos entonces a hacer particiones de igual forma que como lo hicimos sobre el eje X, vamos a hacer particiones diferentes de amplitudes, no importa, esto, ahí está. Partimos a este segmento de curva en diferentes particiones, válgase la redundancia, y entonces tenemos diferentes amplitudes para cada una de ellas. Vamos a decir que cada una de ellas pues llega a un punto de la curva, ¿verdad? Este punto sería el X subíndice 1 y Y subíndice 1, este sería el punto P subíndice 2, P subíndice 3, P subíndice 4, y cada uno de estos puntos pues tiene sus respectivas coordenadas X, Y. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es ahora dibujar rectángulos entre comillas que estarían teniendo esta longitud en su base, ¿sí? Ahora estamos trabajando una longitud sobre la curva, es decir, una longitud de arco. La longitud que existe entre este punto y este punto de la curva es una longitud de arco, lo mismo entre este punto y o entre estos dos puntos o entre estos dos puntos. Entonces ahora lo que tenemos, estas longitudes están representando incrementos en la longitud de arco. Pues aquí tengo un incremento en la longitud de arco, vamos a decir aquí de A. Este es el incremento en la longitud de arco 1, este es el incremento en la longitud de arco 2, este es el incremento 3, el incremento 4, el incremento 5, el incremento 6 en la longitud de arco, y así estamos obteniendo cada uno de estas longitudes. Ya no es un incremento en X como hace un momento, sino ahora es un incremento pero sobre la curva, es decir, sobre una longitud sobre la curva. Entonces lo que vamos a estar trabajando será lo siguiente. Vamos a medir o vamos a sumar todas las áreas bajo la superficie y sobre la curva. Uy, estas rectas sí que están, sí que no lo son. Bueno, vamos a ver. Entonces esta sería así, así, así y así. Ok, más o menos. Entonces estoy trabajando ahora con hasta acá. Bueno, hasta aquí. Vamos a ver. Entonces esto sería lo que esto estaría bajo la superficie. Bueno, lo veríamos aquí bajo la superficie, sí. Así, bajo la superficie. Ahí está. Entonces ahora lo que estamos trabajando son rectángulos que nos llevan aquí, así, al cálculo de área bajo esta superficie y sobre la curva. Entonces estos rectangulitos son los que me permitirán con la suma de áreas de todos ellos calcular área bajo una superficie y sobre una curva. Ahora no se está trabajando sobre uno de los ejes, ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, se está trabajando sobre una curva. Y entonces se establecerá que para cada punto tiene sus coordenadas X, Y. Entonces tendremos que hay un incremento en X desde el X0 de la coordenada del primer punto hasta el X subíndice 1, coordenada del segundo punto. Lo mismo tendremos una Y, aquí la Y0 sobre el eje Y y la Y subíndice 1. Entonces, para poder evaluar la altura de cada uno de los rectángulos, tendré yo que tomar cualquier X dentro de este intervalo entre el X0 y el X1, incluso X0 o X1,
y cualquier y entre el intervalo y0 a y1 y evaluarlas en la función que representa la superficie. ¿Para qué? Para obtener con ello un valor en z que representará la altura de cada uno de estos rectángulos. Entonces ahora tendremos que ese valor de x que necesito obtener es aquel que está entre este intervalo, pero ahora necesito también obtener un valor en y. Vamos a usar esta arcilla eta para obtener cualquier y que se encuentre en este intervalo. Cualquier x que se encuentre dentro del intervalo me permitirá evaluarlas en la función que representa la superficie para obtener una altura. Esa será la altura al menos del primero de los rectangulitos que vamos a formar aquí. Lo voy a... Este primer rectangulito, ¿cómo se obtiene su área? Bueno, pues área del rectángulo, en ese caso, va a ser también base por altura o altura por base para usar el mismo orden. Ajá. Y la altura en este caso la va a representar la función evaluada para una x dentro de este primer intervalo y para una y dentro del primer intervalo de y0 a y1 que va desde el punto P0 al punto P subíndice 1. Esto representará altura, que en este caso ahora es la coordenada z o el valor de la cota, la z. Esto es la altura ahora. Y la base de este rectangulito, de este primer rectangulito, pues será entonces rectángulo 1. Va a ser entonces ese incremento en la longitud de arco. Ajá. Esta longitud es una longitud de arco, es una longitud medida sobre la curva. Entonces es la primera longitud de arco entre el punto P subíndice 0 y P subíndice 1 que encontramos. Entonces, si ustedes recuerdan el cálculo de la longitud de arco, se daba como obtenía yo una integral entre un punto T subíndice A y T subíndice B del módulo o magnitud del vector tangente o vector velocidad asociado a la ecuación vectorial de la curva dada. Entonces voy a calcular la longitud sobre esta curva entre un intervalo que va de TA a TB y de esta manera obtenía esta longitud de arco. Ahora voy a estar considerando una longitud muy pequeña, un delta S muy pequeño, es decir, porque quiero que las longitudes de estas celdillas, de estos rectángulos, sean muy pequeñas para que la aproximación del cálculo de área bajo la superficie y sobre la curva pues sea lo mejor posible. Entonces, estas deltas X vamos a considerarlas pequeñísimas y nos van a permitir poder utilizar lo que es el concepto de diferencial de S como el producto solo de R' de T por diferencial de T. Entonces, esta es la que me va a llevar a determinar ya lo que sería la integral. Esto entonces representará la base del primer rectángulo. Ese incremento en la longitud de arco que tenemos. Entonces, aunque no es precisamente un rectángulo, en realidad es algo que en este caso tiene, esto es como un subarco, esta longitud de arco pues es una curva, es una fracción de curva, un segmento de curva. Pues bien, en realidad, si pudiéramos hacer esto, estaríamos entonces, al aplanarlo, representando sí un rectángulo cuya base es precisamente esa longitud, ¿sí? Que en un momento dado estaba así. Entonces, al momento de aplanarlo, esto ya es una base y esta es la z, la altura, y entonces ya podríamos tener el cálculo de esta
de este primer rectángulo. Si deseamos entonces la sumatoria de todos los rectángulos, pues hacemos algo muy similar, desde i igual a 1 hasta n, para todas las alturas de los triángulos. Entonces estaríamos considerando para todas estas, y sí, de todas las longitudes de arco, hasta la iésima de las particiones que se realizaron. Entonces esta sería la sumatoria de todas las áreas de esos rectángulos. Si deseamos afinar que esos rectángulos sean lo más próximos o que nos lleven al cálculo de área de la mejor forma, pues entonces aplicamos el concepto de límite, ya sea que consideremos que la norma, es decir, aquella celda de mayor amplitud, tiende a ser muy pequeña, tan pequeña que tiende a ser 0, o bien que el número de particiones fue tan grande que tiende a infinito. Entonces, en cualquiera de las dos formas, se está considerando la máxima aproximación. Entonces los rectángulos son tan angostos y son tantos que entonces permiten que se calcule el área de la forma más aproximada posible. Esto entonces ya está representando a nuestra integral de línea o integral curvilínea. La manera de hacerlo entonces para esa área bajo la superficie y sobre la curva será el símbolo de integral. Aquí vamos a considerar una C que representa que estoy trabajando sobre una curva, ahora se está integrando sobre una curva, y el intervalo que se establezca o que sean los extremos inferior y superior de esta integral tendrán que ser el intervalo sobre la curva sobre la cual se está trabajando. Aquí ponemos nuestra función escalar, que en este caso representa la función escalar de una superficie, y aquí la diferencial de longitud de arco. De manera que llegamos a la notación que establecimos hace un momento. Esto representaría entonces el área bajo la superficie y sobre la curva en el intervalo que se nos dé para esta curva. Se forma una especie de cortinilla bajo la superficie y sobre la curva dada. Esta es una de las representaciones que algunos de los autores que nosotros consultamos utilizan para poder explicar lo que representa la integral de línea. Otros autores lo que utilizan es bueno, tendré que borrar esto. Otros autores lo que utilizan para explicar lo que es la integral de línea es el concepto de masa de un cable. Supóngase que se tiene un cable representado por una curva. ¿Sí? Una curva también vamos a requerir de la función vectorial o de las ecuaciones paramétricas de esta. Entonces ahora estamos en un espacio de 3 dimensiones y se tiene un cable cualesquiera. Este cable ya, al ser representado por una curva, puede estar ya en 3 dimensiones la curva, es decir, ya no requiero que por fuerza se encuentre solamente en el plano XY, sino podría ser una curva cualesquiera en la cual ya intervienen sus 3 componentes. Esta sería la curva. Entonces vamos a decir un cable representado por C, por la curva C. Entonces vamos a decir que la masa del cable es igual a la densidad por la longitud de y entonces se establece también pues un intervalo sobre la curva que me va a dar una longitud finita desde t igual a A hasta t igual a b. ¿Sí? Entonces en esta longitud de cable vamos a ver cuál es su masa multiplicando la densidad.
la podéis representar con una función escalar que ahora se puede trabajar ya en 3 dimensiones, una función escalar que represente la densidad, y la longitud pues va a ser de nuevo las n particiones que yo haga de este intervalo desde t igual a hasta t igual a b sobre la curva, y entonces cada una de esas particiones tendrá una longitud representada por un incremento de la longitud de arco. Entonces en este caso tendríamos aquí esta forma de decir la densidad desde x, y, z, y para multiplicada por un incremento en la longitud. Esto nos llevará al cálculo de masa, pero como tendría yo que representar esta pequeña longitud por su densidad, me llevaría la masa de esta pequeña longitud, luego le sumaría la masa de esta otra, multiplicando la densidad del cable por esta pequeña longitud y así sucesivamente. Entonces podría decir que la masa del cable en este intervalo tendría que ser la sumatoria de todas las masas de estas pequeñas longitudes en las cuales se dividió este intervalo o este segmento de cable. Entonces tendríamos de nuevo una sumatoria desde i igual a 1 hasta n que representaría la masa del cable, y que si quiero aproximar al máximo ese cálculo al valor real, entonces tendría yo que aplicar de nuevo el concepto de límite, y decir que voy a calcular el límite ya sea cuando esa norma o amplitud mayor de todas esas particiones que se hicieron tiende a ser muy pequeña, o si lo considero que se hacen un número de particiones muy grande. Al obtener el límite de esa sumatoria, que es de nuevo una sumatoria de Riemann, entonces tendría yo esto: y sub índice i, z sub índice i de esto, y s. Vamos a borrar esto y ya. Entonces ahora estaría representando la masa de un cable, la densidad por la longitud de este, en una sumatoria desde u igual a 1 hasta n, en el cual se le aplica el límite, ya sea cuando la amplitud es muy pequeña, la máxima amplitud es muy pequeña, o cuando el número de particiones es muy grande. Y esto entonces también se puede expresar para el cálculo de masa de un cable. Masa como una integral de línea o curvilínea, en la cual la función escalar representa la densidad asociada a ese cable y la diferencial de longitud de arco es asociada a la longitud que se está considerando para ese cable en un intervalo de la curva desde t igual a hasta t igual a b. Entonces, el intervalo en el cual se está trabajando la curva es el que definirá el extremo inferior y el extremo superior de nuestra integral en un momento dado. Entonces, esta sería otra forma de considerar lo que sería la integral de línea de una función escalar o campo escalar. Vamos a mencionar lo siguiente antes de hacer ejemplos. Vamos a decir lo siguiente: una integral de línea es siempre una integral definida. Una integral de línea o curvilínea o de curva, que dicho de paso me considero más adecuado llamarla integral curvilínea, puesto que se está trabajando sobre una curva. Una integral de línea o curvilínea es siempre una integral definida, es decir, siempre estaremos trabajando con el extremo inferior y el extremo superior de esa integral. ¿Quiénes definen
esos límites inferior y superior, los extremos inferior y superior en la integral, pues el intervalo de la curva definida. Entonces, ese intervalo de la curva, desde dónde a dónde vamos en la curva, es todo lo que va a definir los límites de la integral. Pues que estamos trabajando sobre una curva. Entonces, una integral de línea o curvilínea es siempre una integral definida. La curva C, dada por su función vectorial f de t en i más g de t en j más h de t en k, ¿sí? Debe ser una curva suave. Una curva suave. En el intervalo en el que se define. En ese intervalo debe comportarse como una curva suave. Entonces esto también es muy importante, que estamos trabajando con una curva suave. O bien, suave por partes, o suave a trozos, pues depende del autor que consulten estos conceptos, o suave por partes, o suave a trozos, o seccionalmente suave. Trozos o seccionalmente suave. Desde a trozos o, si es que depende del autor que uno consulte, los términos pueden encontrar en estas diferentes formas, a trozos o seccionalmente suave. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si se tiene una curva cualesquiera y puedo yo asegurar que desde el valor de t igual a A hasta el valor de t igual a B cumple con la definición de curva suave, pues entonces puedo trabajarla en todo el intervalo como tal. Pero muchas veces la curva no es precisamente una curva así, podemos decir algo así, así y así, en donde esto es el t igual a A y este es el t igual a B. Entonces se percata uno que no es suave en todo el intervalo, y entonces tengo que seccionarla en un número de curvas de manera que me garantice que cada trozo o parte o sección de esta sí sea una curva suave. Entonces, de este punto a este punto, la curva será C1 y este segmento sí es una curva suave. Del punto, no sé, el C, el D, el E, ¿sí? Desde T igual a C hasta T igual a D, garantizo que la curva C2 es una curva suave, y de T igual a D a T igual a E también lo es, y de T igual a E a T igual a B también es una curva suave. Entonces, de esta manera hice una curva suave por partes o a trozos o seccionalmente suave. Recuerden ustedes que decíamos que una curva es suave cuando se cumplía lo siguiente. Si es una curva cuya derivada, o la derivada de la función vectorial asociada a esta curva, es una derivada continua. Derivada continua, es decir, todas sus componentes, el f' de t, el g' de t y el h' de t, son funciones continuas. Y otra cosa que debe de cumplir para que una curva sea suave, ese vector que representa la derivada debe ser diferente al vector nulo.
no pueden ser cero de manera simultánea estas tres derivadas. Entonces, esto es lo que se cumplía cuando se vio en su momento para decir que una curva es suave. Esto es lo que consideramos en su momento para decir que una curva es suave. Entonces estaremos trabajando con curvas suaves, al menos en el intervalo en el cual se va a trabajar de esta. Y si no lo es, entonces tendremos que seccionarla de manera que cada una de las partes sean una curva suave. La integral de línea entonces siempre está definida o limitada por el intervalo de curva en el cual se está trabajando, y algunas de las propiedades que vamos a aplicar a la integral de línea las voy a enunciar enseguida. Propiedades de la integral de línea. Entonces, propiedades dentro de las propiedades de la integral de línea tenemos que, vamos a considerar sea K una constante y f de x, y una función escalar. Entonces vamos a tener una de la primera propiedad es que si se tiene la integral de línea de una constante que multiplica a una función escalar, se puede sacar fuera de la integral, dejar fuera de la integral a la constante y solo integrar la función. Así. Una segunda propiedad es cuando se aplica la integral de una suma de funciones escalares. Vamos a decir que f de 1 puede ser una suma o una diferencia. Vamos a suponer que tenemos la integral, aquí tomamos corchete mejor, ¿sí?, de esta suma, o podría ser en un dado caso esta diferencia de funciones escalares, ¿sí?, y las necesitamos integrar. Ahí está. Entonces, esta puede ser representada como, pues voy a tener que borrar, ni modo, así, como la integral de línea de la primera función escalar más menos la integral de línea de la siguiente función escalar. Entonces, si es una suma, pues estaremos sumando dos integrales. Si es una diferencia, pues estaremos restándolas. Entonces, vamos a ver aquí f 2 x, y diferencial. En el 3, consideremos si menos c representa la curva recorrida en sentido opuesto, se cumple que cuando se tiene la integral de menos c, estamos considerando que el recorrido lo vamos a hacer en sentido opuesto, es decir, si el intervalo va de t igual a t igual a b, esto quiere decir que ahora lo voy a recorrer primero de t igual a b a t igual a a, al revés.
esto de una función escalar, diferencial de longitud de arco, va a ser igual a menos la integral recorrida en el sentido original, en el sentido que se considera de A a B de la función. Entonces, cuando se recorre una curva desde t igual a hasta t igual a b en este sentido, la integral de línea que se obtiene va a tener el mismo valor, pero signo opuesto o signo contrario, así esta se recorre ahora en sentido opuesto. Aquí tendría el signo contrario. Y por último, la cuarta. La cuarta nos dice que si C es la unión de diferentes curvas, C1, C2, C3, hasta Cn, entonces se cumple que la integral de línea de C, aquí ya no cabe, la integral de línea de esa curva se va a obtener como la suma de las integrales de cada una de las curvas. Entonces, la primera curva, obtengo la integral de línea para esa primera curva de la función o campo escalar de S. Luego le sumo la integral de línea de la segunda curva de esa función escalar o campo escalar de S. Y así voy sumando todas ellas, bueno, aquí la C3, exactamente, X, Y, S, y ahora sí la suma hasta llegar a la enésima curva, de la cual obtengo su integral de línea. Entonces, si C es la unión de esas curvas, se cumple que la suma de todas las integrales de línea me lleva a obtener la integral de línea de la curva completa. Y lo que hicimos hace un momento, cuando se requiere de una curva suave y tiene que ser seccionalmente o por partes, suave por partes, entonces realizaríamos esto para poder obtener la integral de línea de la curva completa. Entonces estas son las 4 propiedades con las que nos vamos a quedar y que vamos a aplicar a las integrales de línea. Y bueno, nada más mencionar que podemos tener no solamente la integral de línea referida a nuestra diferencial de longitud de arco. Sí, en un momento dado se pueden utilizar otras diferenciales, aquí de X, si solamente se desea conocer, si estamos aplicándolo de nuevo a área bajo la superficie y sobre una curva, probablemente solamente conocería yo en dirección de X bajo la superficie y sobre la curva, pero solo en dirección de X, o bien podrían también solamente aplicarlo a la diferencial de Y. Y en todos estos casos se obtiene un escalar, se obtiene un escalar, se obtiene un escalar, ¿sí? Solamente cuando se aplica la integral de línea de nuestro campo escalar o función escalar a esta diferencial, este vector de diferenciales, entonces en este caso vamos a obtener un vector. Pero aquí podríamos trabajar con diferentes diferenciales que no son precisamente la diferencial de longitud de arco. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a dejarlo en este punto para que en la siguiente clase veamos
cómo se define la integral de línea de una función vectorial o campo vectorial, a partir de qué la vamos a definir. Y aplicarían en realidad estas propiedades también son aplicables a lo que sería la integral de línea de un campo vectorial. Sin embargo, el concepto es distinto, entonces vamos a ver la integral de línea de un campo vectorial en lo que sería la teoría, y posteriormente vamos a proceder a realizar ejercicios en los cuales se aplique la integral de línea, ya sea a campos escalares o a campos vectoriales. ¿Sí? Entonces lo dejamos hasta este punto.